Dicen que el dinero no puede comprar la felicidad, pero ¿qué pasaría si te dijera que puedes hacerte rico de la noche a la mañana? Sin trabajo, sin esfuerzo, sin preocupaciones. Solo un simple trato con el diablo. Suena tentador, ¿verdad? Bueno, déjame decirte algo, yo lo hice. Y aunque al principio parecía la mejor decisión de mi vida, ahora daría lo que fuera por volver atrás. Siempre hemos escuchado historias sobre pactos oscuros, sobre aquellos que venden su alma a cambio de riquezas y poder. ¿Son solo cuentos, o no? A veces, la desesperación nos lleva a considerar lo impensable. Yo no creía en nada de eso, hasta que un día, lo vi con mis propios ojos. No fue un sueño, ni una alucinación. Fue real. Y ahora, estoy aquí para contarlo. El dinero mueve el mundo. Todos lo queremos, todos lo necesitamos. Y cuando no lo tienes, la vida se convierte en una pesadilla. Facturas sin pagar, deudas acumulándose, la sensación de que nunca saldrás adelante. Yo estaba atrapado en esa realidad. Día tras día, trabajando sin descanso, sin ver resultados. Veía a otros triunfar, gastar sin preocupaciones, mientras yo apenas podía costear lo básico. Lo intenté todo, inversiones, negocios, incluso juegos de azar, nada funcionó. Y cuando toqué fondo, cuando ya no tenía más opciones, descubrí algo. Algo que prometía cambiar mi vida para siempre. Todo comenzó con un rumor. Un foro en internet, un mensaje oculto entre cientos de comentarios. Decía algo simple: si realmente estás dispuesto a todo por ser rico, hay una manera. Pero no hay vuelta atrás. Al principio, me reí. Pensé que era una broma. Pero la curiosidad es peligrosa. Seguí investigando, encontré más testimonios. Personas aseguraban haber cambiado su destino de la noche a la mañana. De la miseria a la riqueza, con un solo paso. Mi mente estaba dividida entre la duda y la desesperación. ¿Y si era verdad? ¿Y si existía una oportunidad? Una noche, sin nada que perder, seguí las instrucciones que encontré. Y en ese momento, mi vida cambió para siempre. A la medianoche, solo en mi habitación, encendí una vela negra y repetí un nombre en voz baja. No lo diré aquí, pero si lo dices, él escucha. Al principio, no pasó nada. Pensé que era una tontería. Pero entonces, la vela se apagó de golpe y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. El aire se volvió pesado, como si algo invisible llenara la habitación. Y entonces, una voz susurró mi nombre. No puedo describir el miedo que sentí en ese instante. Pero en cuanto recuperé el aliento, la voz me hizo una pregunta: ¿qué deseas? Mi corazón latía con fuerza. Sabía lo que quería, pero también sabía lo que costaría. Aún así, con la boca seca y el alma temblando, pronuncié las palabras que sellaron mi destino: quiero ser rico. Yo también lo hice. Y cuando la desesperación se apoderó de mí, cuando sentí que no tenía otra salida, fue cuando apareció la oportunidad. No fue como en las películas, no hubo un círculo de fuego ni un pergamino antiguo. Fue mucho más sutil, más real de lo que imaginaba. Estaba en mi habitación, con las facturas apiladas sobre la mesa y mi cuenta bancaria casi vacía. Me sentía atrapado, como si cada día fuera una repetición del anterior, una rutina de trabajo sin futuro y sueños aplastados por la realidad. Fue entonces cuando escuché una voz, suave y seductora, que me ofrecía lo que siempre había querido. No sé de dónde vino ni cómo llegó hasta mí, pero lo que dijo me heló la sangre: puedo darte todo lo que deseas, solo necesitas decir que sí. Al principio pensé que estaba perdiendo la cabeza, que el estrés me estaba jugando una mala pasada. Pero la voz insistió. No había sombras extrañas ni figuras demoníacas, solo esa presencia, ese susurro en mi oído que prometía lo imposible. Pregunté qué tenía que hacer y la respuesta fue simple: aceptar. No mencionó precios ni condiciones, solo la promesa de riqueza inmediata. Y en ese momento, nada más importaba.
Dije que sí. Apenas la palabra salió de mis labios, sentí un escalofrío recorriéndome el cuerpo. Era como si algo invisible me envolviera, como si el aire mismo se hiciera más denso. Luego, el silencio. Un silencio absoluto, como si el mundo entero se hubiera detenido por un instante. Miré a mi alrededor esperando ver algo diferente, pero todo seguía igual. O eso pensé. Porque cuando revisé mi teléfono, mi cuenta bancaria ya no estaba vacía. Había dinero. Mucho dinero. Más del que podría ganar en toda mi vida. No podía creerlo. Pensé que era un error, un fraude o alguna especie de broma macabra. Pero cuando fui al cajero, el dinero estaba ahí. Billetes reales, físicos, que podía tocar y gastar. Y no solo eso, las oportunidades comenzaron a llegar de la nada. Me ofrecieron un trabajo soñado, inversiones inesperadas me dieron ganancias exorbitantes, personas influyentes querían hacer negocios conmigo. Todo lo que tocaba se convertía en éxito. Era como si el mundo entero se hubiera alineado para darme lo que siempre había deseado. Los primeros días fueron eufóricos. Compré todo lo que siempre quise, viajé a los lugares más lujosos, disfruté de la vida sin límites. La gente me veía diferente, con admiración y envidia. Me sentía invencible, como si hubiera burlado al sistema, como si el destino finalmente me hubiera favorecido. Pero en el fondo, algo no se sentía bien. Era como si una sombra invisible me siguiera a todas partes, como si una presencia estuviera siempre a mi lado, observando. No podía explicarlo, pero cada vez que estaba solo, sentía un frío inexplicable, un susurro lejano que apenas podía distinguir. Al principio lo ignoré. Pensé que era mi mente jugándome trucos, que era el estrés de un cambio tan repentino. Pero las señales comenzaron a ser más evidentes. Luces parpadeando sin razón, espejos reflejando cosas que no estaban allí, sombras que se movían en la periferia de mi visión. Y luego, los sueños. Pesadillas en las que no podía moverme, en las que una figura oscura se cernía sobre mí, murmurando palabras que no entendía. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, sintiendo que algo, o alguien, estaba en la habitación conmigo. Intenté ignorarlo. Me aferré a la riqueza, al lujo, a la vida perfecta que siempre había soñado. Pero la sensación de ser observado nunca desapareció. Era como si, en cada rincón, en cada reflejo, algo me acechara. La voz que una vez me prometió todo no volvió a hablarme, pero su presencia era innegable. Y entonces, comenzaron a suceder cosas que no podía explicar. Personas a mi alrededor sufrieron accidentes extraños, conocidos desaparecieron sin dejar rastro, eventos desafortunados parecían seguirme a todas partes. Y cada vez que algo así ocurría, sentía ese mismo escalofrío, ese mismo peso invisible sobre mis hombros. No quería aceptarlo, pero en el fondo lo sabía. Nada es gratis. Todo tiene un precio. Y tarde o temprano, llegaría el momento de pagarlo. Al principio intenté convencerme de que todo era coincidencia. No podía ser culpa mía que aquellas personas sufrieran accidentes o que desaparecieran sin explicación. Pero cuanto más trataba de ignorarlo, más evidente se hacía la conexión. Cada muerte, cada evento trágico, ocurría a personas que de alguna manera estaban ligadas a mi nueva vida. Socios, amigos, incluso desconocidos que se cruzaban en mi camino. Y lo peor era la sensación que venía después, un peso en el pecho, un susurro en la oscuridad, la certeza de que algo estaba reclamando su parte del trato. Comencé a notar cambios en mí mismo. Pequeños al principio, casi imperceptibles. Mi reflejo en el espejo tardaba en responder, como si se moviera un segundo después que yo. Mi sombra a veces parecía más grande, más alargada, como si no coincidiera con la luz que la proyectaba. Y luego estaba mi voz. A veces, cuando hablaba, escuchaba un eco leve, un susurro distorsionado que se mezclaba con mis palabras. Pensé que estaba perdiendo la cordura, que era el estrés o la paranoia, pero no podía ignorar lo que estaba ocurriendo.
Algo dentro de mí estaba cambiando, o peor aún, algo más estaba dentro de mí. Las noches se volvieron insoportables. El insomnio se apoderó de mí, y cuando lograba dormir, las pesadillas me atrapaban en un ciclo interminable de terror. Siempre eran las mismas: un pasillo oscuro, puertas que se abrían solas, figuras encapuchadas susurrando mi nombre. Y al final, una puerta roja. Cada vez que la veía, despertaba sobresaltado, con el corazón latiendo violentamente. Empecé a temer quedarme dormido, porque cada vez que cerraba los ojos, sentía que algo me estaba esperando al otro lado de esa puerta. Los signos en mi piel continuaron extendiéndose. Al principio eran marcas sutiles, cicatrices finas que parecían grabadas con fuego. Pero con el tiempo, se convirtieron en patrones más complejos, símbolos que no reconocía pero que sentía que tenían un significado profundo. Intenté taparlos con ropa, ignorarlos, fingir que no estaban ahí. Pero cada vez que los tocaba, sentía un ardor intenso, como si algo dentro de mí estuviera despertando. Las visitas nocturnas comenzaron poco después. No sé si eran sueños o si realmente estaba despierto, pero cada noche sentía una presencia en mi habitación. No podía verla, pero la sentía. A veces, la puerta del armario se abría sola. Otras, mi cama se hundía levemente, como si alguien se sentara en el borde. Me quedaba paralizado, incapaz de moverme, solo escuchando mi propia respiración agitada mientras algo en la oscuridad esperaba. Y entonces, la voz volvía a susurrar. No entendía las palabras, pero la intención era clara. No había escapatoria. Intenté buscar ayuda. Fui con sacerdotes, espiritistas, incluso médicos. Pero nadie tenía respuestas. Algunos me miraban con lástima, otros con miedo. Un anciano al que visité en un pueblo lejano me dijo algo que nunca olvidaré: no hiciste un trato. Te marcaste a ti mismo. Eres suyo ahora. Esas palabras me persiguieron. Quise creer que aún tenía el control, que podía encontrar una salida. Pero la verdad era que, desde el momento en que dije que sí, ya no me pertenecía. Los días pasaron, y con ellos, la sensación de que algo se acercaba. Lo sentía en la forma en que las sombras en mi casa se alargaban demasiado, en cómo los relojes parecían detenerse por un instante cuando los miraba, en los reflejos que mostraban algo que no era completamente yo. Y luego estaba la puerta roja. Ya no solo la veía en sueños. Aparecía en mis pensamientos, en los reflejos de los vidrios, en los dibujos que mi propia mano trazaba inconscientemente sobre cualquier superficie. Cada vez estaba más cerca. Y cada vez que la veía, la voz se hacía más clara. No sé qué hay detrás de esa puerta, pero sé que está esperando. Sé que, cuando se abra, ya no habrá vuelta atrás. Empecé a notar que el tiempo se comportaba de forma extraña a mi alrededor. A veces, miraba el reloj y los minutos parecían estirarse, como si el mundo se ralentizara por un instante. Otras veces, horas enteras desaparecían sin que pudiera recordar qué había hecho. Me encontraba en lugares sin saber cómo había llegado allí, con objetos en mis manos que no recordaba haber tomado. Una noche desperté en el sofá con la televisión encendida en un canal de estática, aunque estaba seguro de haberla apagado antes de acostarme. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que, cuando miraba las grabaciones de seguridad de mi casa, veía algo que me helaba la sangre. Había momentos en los que yo no estaba solo. Entre los cortes de la cámara, una sombra alta y delgada aparecía en los rincones de la habitación. No tenía rostro, solo una silueta oscura, inmóvil, observándome. A veces, en un parpadeo de la grabación, se acercaba un poco más. Nunca se movía mientras la imagen estaba en reproducción, pero cuando revisaba el siguiente cuadro, su posición había cambiado. Como si se estuviera acercando lentamente, cada noche un poco más. La puerta roja ya no era solo un sueño. Comencé a verla en todas partes, en los reflejos de los espejos, en anuncios publicitarios, en el rabillo del ojo cuando giraba la cabeza rápidamente. En una ocasión,
la vi al final del pasillo de mi propia casa. Estaba segura, cerrada, como si esperara a que la abriera. Cuando parpadeé, había desaparecido. Mi respiración se volvió inestable, mi piel se erizó. Estaba perdiendo la razón, o algo peor, la puerta estaba cada vez más cerca de mí. No podía ignorarlo más. Fui a la iglesia más cercana y le conté todo a un sacerdote. Esperaba que me dijera que estaba loco, que todo era producto de mi imaginación. Pero en lugar de eso, su expresión cambió a puro terror. Me dijo que me marchara, que no podía ayudarme. Cuando haces un trato con el diablo, él nunca da sin quitar, murmuró antes de cerrar la puerta en mi cara. Caminé sin rumbo por horas, sintiéndome más solo que nunca. No importaba cuánto dinero tuviera, cuántos lujos me rodearan, nada podía comprar mi tranquilidad de vuelta. Fue entonces cuando recibí la carta. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con una caligrafía retorcida. Al abrirla, mi estómago se revolvió. Dentro había una sola frase: es hora. No decía nada más. No había instrucciones, ni una firma, solo esas dos palabras. Pero lo entendí. Sabía lo que significaban. El trato que había hecho no podía posponerse más. Lo que me habían dado estaba a punto de cobrarse, y yo no tenía idea de cómo detenerlo. Los días siguientes fueron un tormento. Dejé de salir, cerré todas las cortinas, desconecté los espejos. Pero nada de eso importaba. La puerta roja aparecía en cada rincón de mi mente. A veces, en mis sueños, otras, en la pantalla de mi teléfono cuando se apagaba. Cada vez que pestañeaba, la veía más cerca. Y no estaba solo. La sombra en las grabaciones ya no estaba en los rincones. Ahora la veía a plena vista, cada vez más cerca de mi cama, de mi escritorio, de la puerta de mi habitación. Una noche, desperté con un sonido seco, como un golpe contra la madera. El aire se sintió pesado, tenso, como si mi habitación estuviera llena de algo invisible. Me levanté lentamente, con el corazón martillando en mi pecho. El sonido volvió a escucharse. Un golpe, luego otro. No quería girarme. Sabía lo que iba a ver. Pero mi cuerpo se movió solo. Y ahí estaba. Al final de mi pasillo. La puerta roja. Ya no era un sueño, ya no era una alucinación. Estaba realmente ahí. Y lo peor de todo, estaba entreabierta. No sé cuánto tiempo me quedé allí, paralizado, con la vista clavada en esa grieta oscura que se abría en la madera roja. Sentía un aire helado salir de su interior, acompañado de un susurro apenas audible, una voz gutural que decía mi nombre. Mis piernas temblaban, mi mente gritaba que corriera, que saliera de ahí. Pero no podía moverme. Y entonces, la puerta se abrió un poco más. No vi lo que había dentro. No quería verlo. Pero sentí algo moverse en la oscuridad. Algo grande, algo que había estado esperando todo este tiempo. Algo que ahora sabía exactamente dónde encontrarme. La oscuridad detrás de la puerta roja parecía respirar. Era una negrura densa, más profunda que cualquier sombra, algo vivo que se agitaba en silencio. El aire en mi habitación se volvió gélido, como si todo el calor hubiera sido succionado de golpe. Mi piel se erizó, cada músculo de mi cuerpo estaba tenso, incapaz de moverse. No sabía qué había del otro lado, pero lo sentía observándome. Su presencia era tan fuerte que mi mente no podía procesarla del todo. No había ojos en la oscuridad, pero sabía que me miraban. Sabía que me estaban esperando. El golpe seco contra la madera se repitió, pero esta vez más fuerte, como si algo estuviera empujando la puerta desde el otro lado. Un escalofrío recorrió mi espalda. No podía apartar la vista. Era como si la propia puerta me hubiera hipnotizado, atrapándome en su presencia. Entonces, la voz regresó. No era un murmullo esta vez. Era un susurro profundo, retumbante,
una mezcla de múltiples tonos superpuestos, como si varias bocas hablaran al mismo tiempo desde el abismo. Entra. Esa palabra se arrastró por mi piel como un cuchillo frío. Sentí náuseas. La sensación era peor que el miedo, era una certeza absoluta de que algo estaba a punto de suceder. Pero mi cuerpo seguía sin responder. Mis pies estaban clavados en el suelo, mi respiración era errática, mis manos temblaban. La puerta se abrió otro poco, lo suficiente para dejar entrever un vacío infinito, un túnel de sombras que parecía extenderse más allá de lo comprensible. Algo dentro de mí me decía que si miraba demasiado tiempo, caería en él, sería absorbido sin posibilidad de escape. El silencio era insoportable. Mi propio corazón golpeaba en mis oídos como un tambor de guerra. La habitación a mi alrededor se sentía más distante, como si la realidad estuviera siendo suplantada por otra cosa. Y entonces, vi el primer movimiento. Algo emergió de la oscuridad. No era un brazo ni una pierna, no tenía forma humana. Era más bien una extensión retorcida de sombras líquidas, un apéndice esquelético que parecía alargarse y contraerse como si estuviera palpando el aire, buscándome. La temperatura descendió aún más. La voz habló otra vez, más cerca, más clara. Es hora. Mis rodillas se debilitaron. Era la misma frase de la carta, la misma advertencia que había recibido días atrás. Pero esta vez no era tinta sobre papel. Era real. Era una orden. Una sentencia. Cerré los ojos con fuerza. En mi mente, intenté recordar cómo había llegado hasta aquí. El dinero, el lujo, las promesas cumplidas con una rapidez absurda. Nada había sido gratis. Cada riqueza obtenida había cobrado un precio en carne, en almas que desaparecieron una a una de mi entorno. Y ahora, era mi turno. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Mi garganta estaba cerrada, como si algo invisible la estuviera apretando con fuerza. Sentí presión en mi pecho, una opresión que no era física, sino algo peor, como si una mano enorme me estuviera sujetando desde adentro, desde mi propio ser. La puerta se abrió más. La sombra dentro comenzó a deslizarse hacia afuera, lenta pero decidida. Y entonces lo supe. No tenía que cruzar el umbral. No tenía que entrar. Porque lo que estaba al otro lado ya había decidido venir por mí. Mis pies finalmente reaccionaron y retrocedí un paso, luego otro. Pero fue inútil. El suelo se sentía pegajoso, como si algo invisible me estuviera atrapando, absorbiéndome. La presión en mi pecho se intensificó. Mis dedos se crisparon. La voz habló una última vez, con un tono de burla, de triunfo. No puedes huir. Las luces parpadearon violentamente. La puerta se abrió de golpe. Y entonces, todo se volvió negro. El silencio fue lo primero que noté. No el tipo de silencio normal, donde el mundo sigue existiendo con pequeños ruidos de fondo, sino un vacío total, absoluto. No podía oír mi respiración, ni los latidos de mi corazón. Tampoco sentía mi cuerpo. No sabía si estaba de pie, si había caído, si estaba muerto. Solo estaba ahí, suspendido en una oscuridad que no parecía tener fin. Intenté hablar, gritar, pero mi voz no existía. No había eco, no había sonido. Fue entonces cuando lo entendí. Ya no estaba en mi habitación. Ya no estaba en ninguna parte. La puerta roja no era solo un símbolo, no era una pesadilla que me perseguía en sueños. Era real. Era la entrada a algo más grande, algo antiguo, algo que había estado esperando. Y yo había cruzado su umbral sin darme cuenta. El aire comenzó a vibrar, aunque no sentía viento. Era una sensación más profunda, como si el propio espacio se contrajera y se expandiera con cada latido invisible. Algo estaba allí conmigo. No podía verlo, pero lo sabía. No tenía ojos, pero sentía su mirada perforándome, recorriendo cada fibra de mi ser.
Era una presencia que se extendía más allá de lo comprensible, un ser cuya forma no podía entender porque mi mente se negaba a procesarla. Y entonces, finalmente, habló. Bienvenido. Su voz no llegó a mis oídos. Se clavó directamente en mi cabeza, como un pensamiento implantado a la fuerza. Era la misma voz que había escuchado aquella noche cuando hice el trato. La misma que susurraba en mis sueños. Pero ahora era distinta. Más clara. Más real. Intenté moverme, pero no tenía control sobre mi cuerpo. O tal vez ya no tenía cuerpo. Era difícil saberlo en aquel lugar donde no existía el tiempo ni el espacio. La oscuridad a mi alrededor comenzó a cambiar, a retorcerse, como si tomara forma. Sombras se movían dentro de sombras, contornos vagos de figuras que parecían humanoides pero no lo eran. Se desplazaban con movimientos antinaturales, como si cada una de sus extremidades respondiera a reglas distintas de la física. No hablaban, pero sentía que murmuraban dentro de mi mente, riéndose, susurrando cosas que no entendía. El miedo que sentía era algo que no se puede describir. No era el terror que experimentas en una pesadilla ni el pánico que sientes al estar en peligro. Era algo más profundo. Un miedo primitivo, el tipo de miedo que sientes cuando te das cuenta de que has cometido un error del que no hay vuelta atrás. Querías riqueza, continuó la voz. Querías éxito. Lo tuviste. Pero nada es gratis. Imágenes comenzaron a arremolinarse en mi cabeza, recuerdos distorsionados de los últimos meses. Mi cuenta bancaria llenándose de la nada. Mi nueva vida de lujos. Los accidentes extraños, las muertes. Cada vez que alguien a mi alrededor desaparecía, yo ganaba algo. Un ascenso, un nuevo negocio, más dinero. Me había dicho a mí mismo que era coincidencia, pero ahora veía la verdad. Nada había sido coincidencia. Todo había sido una transacción. Un intercambio. Una deuda que no podía eludir. El contrato se ha cumplido. La oscuridad comenzó a cerrarse sobre mí, envolviéndome como un manto espeso. Sentí que me absorbía, que me despojaba de todo lo que era. No solo mi cuerpo, sino mi identidad, mis recuerdos, mi existencia misma. Intenté resistirme, aferrarme a algo, pero no había nada a que sujetarme. Yo ya no era yo. Solo era un fragmento más, una pieza más en la interminable red de sombras que se extendía más allá de la comprensión humana. Y entonces, en el último vestigio de mi conciencia, entendí lo que realmente significaba el trato. No era solo un intercambio de riqueza por un alma. Era algo mucho peor. Yo no había vendido mi alma. Me había convertido en parte de algo más grande, algo que existía desde antes de que el tiempo comenzara, algo que seguiría existiendo mucho después de que el último ser humano dejara de caminar sobre la tierra. La puerta roja se cerró. Y yo dejé de existir.